Hola amigos de la EUDE y seguidores de los relatos olvidados de la historia. En el día de hoy vamos a hablar de una persona que fue la gestora de nuestra ley suprema de la nación, como fue don Justo José de Urquiza. Y para entrar en la historia, recordemos que nació en el talar de Arroyo Largo, en Entre Ríos, el 18 de octubre de 1801. Era hijo de Joseph Narciso de Urquiza y Álzaga y de María Cándida Ramón García y Monzón. Con la Revolución de Mayo, toda la familia Urquiza se traslada a la banda oriental por no estar de acuerdo inicialmente con este movimiento y regresa en 1812. Al regresar, luego de 5 años, en 1817, Justo José es enviado al Colegio de San Carlos y en 1819 regresan a Arroyo de la China, en Entre Ríos, para comenzar y mantener una actividad rural. En 1820, Urquiza tiene su primera hija extramatrimonial. Recordemos que tuvo unos cuantos hijos fuera del matrimonio, inclusive una ley para reconocer a los hijos extramatrimoniales. En 1820 empieza su actividad política con el apoyo de los federales de Entre Ríos y con una fortuna importante que lo respaldaba. En 1826 es elegido diputado provincial por Entre Ríos y se opone a la Constitución Unitaria del 26. En 1828 es nombrado comandante militar y civil de las costas uruguayas sobre el río Uruguay. Y en 1830 apoya la invasión a Entre Ríos que hace Lavalle y Ricardo López Jordán padre. Es derrotada esta invasión, luego en el 1831 vuelve a realizarse esta invasión que también fracasa y al apoyar Urquiza a la misma debe refugiarse en Santa Fe con el gobernador Estanislao López. En el 1832 acompaña a Pascual Echagüe en su campaña militar y que lo hace gobernador de Entre Ríos. Urquiza en 1835 nuevamente es nombrado comandante de las costas uruguayas. Por el apoyo que tenía él de Echagüe, sigue con él y en 1839, cuando el gobernador de Corrientes, Genaro Verón de Astrada, retiene las relaciones exteriores de Rosas. No olvidemos que Rosas todos los años enviaba a las provincias su renuncia a retener las relaciones exteriores de lo que era la Confederación Argentina y la masa de los gobernadores le pedían que siguiera siendo el encargado. Pues en este caso, en el 39, Genaro Verón de Astrada la retiene y Rosas le ordena a Echagüe que lo enfrente y quien lo derrota en la batalla de Pago Largo, el 31 de marzo del 39. Aquí Urquiza tuvo una gran actuación y mantiene un vínculo o incrementa el vínculo que tenía con Echagüe. Echagüe sigue, luego después de haberlo derrotado en Corrientes, sigue a la banda oriental para derrotarlo a Rivera, que lo vence en la batalla de Cagancha, el 9 de diciembre del 39. En el 40, Lavalle invade Entre Ríos para luego pasar a Corrientes en razón de la ausencia de Echagüe. Y vuelve luego de reforzarse en Corrientes y Urquiza derrota a uno de sus coroneles en un combate muy pequeño cerca de Concordia. En el 41 regresa Echagüe e invade Corrientes con Urquiza cuidándole la espalda desde Entre Ríos.
Paz, que se había separado de Lavalle y se había hecho fuerte en Corrientes, lo derrota a Echagüe en la famosa batalla de Caaguazú en 28 de noviembre del 41 y exclama la famosa frase de que la República vive aún. Paz, luego de esta victoria, es elegido gobernador de Entre Ríos el 15 de noviembre del 41. Al no contar con el apoyo de Ferré, se dirige a la banda oriental, pues todos quienes habían reforzado su ejército habían desertado y trata de formar un nuevo ejército para ir en busca de Rivera. Rivera, Fructuoso Rivera, en 1842, toma el mando de un ejército formado por uruguayos y unitarios, al cual se le opone Oribe, uruguayo, con el apoyo de Urquiza, y que los derrotan a los unitarios en la famosa batalla de Arroyo Grande, el 6 de diciembre del 42. Oribe se hace cargo en Montevideo y Urquiza regresa a Corrientes, donde pone un gobierno federal a órdenes de Pedro Cabral para asegurar que no hubiera más revoluciones. En 1845 Urquiza lo sigue a Rivera y lo derrota definitivamente en la batalla de India Muerta el 24 de marzo del 45, mientras que los hermanos Madariaga, Juan y José Madariaga, unitarios, van a Corrientes, derrotan al gobernador y se hacen cargo de la provincia. En el 1846, Urquiza regresa a Corrientes y lo derrota a Juan Madariaga en Laguna Limpia, el 4 de febrero del 46, y firma el Tratado de Alcaraz, en agosto del 46. ¿Qué implicaba este tratado? Devolverle las relaciones exteriores a Rosas, que Corrientes no fuera y que Corrientes no fuera a apoyar al Uruguay en sus correrías. En el 47, cuando se entera Rosas de lo mismo, rechaza ese tratado y le ordena a Urquiza que invada Corrientes. Lo hace y derrota a ambos Madariaga, los hermanos, en la famosa batalla del Potrero de Vences, el 26 de noviembre del 42. Instala un gobierno en Entre Ríos que lo primero que realiza es proteger el tema ganadero, protege los saladeros y incrementa el uso de la papeleta de conchavo, por las cuales todos los peones rurales tenían que estar recibiendo una compensación por lo que estaban haciendo. Establece un férreo control fiscal que lo publica mensualmente, funda el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, al igual que el Colegio de San Carlos de Buenos Aires y el de Córdoba. Funda 3 periódicos, incrementa las obras de teatro y establece las escuelas secundarias para mujeres. Obviamente el ambiente de la Confederación en esos momentos es ampliamente federal. En 1850, Montevideo es sitiada por el Brasil. El Brasil apoya a los sitiadores de esto y Rosas ordena una guerra contra el imperio del Brasil. ¿A quién nombra para hacerse cargo de las tropas? Lo nombra Urquiza con armas y tropas directamente. Y entre otras cosas le ordena que suprima el comercio que había, que favorecía obviamente a Buenos Aires y perjudicaba a Entre Ríos. Urquiza toma contacto con los sitiados, toma contacto con los emigrados de Buenos Aires, enemigos de Urquiza,
de Rosas, perdón, y con el Imperio del Brasil. Y entonces se forma una especie de apoyo en contra de Rosas y que Urquiza lo ve como la forma de lograr la organización nacional. Llegado el año 51, se produce el famoso pronunciamiento de Urquiza, el 1 de mayo, donde acepta por primera vez Entre Ríos la conducción de sus relaciones exteriores, sin dárselas a Rosas. Y cambia la famosa frase que había impuesto Rosas de mueran los salvajes unitarios por mueran los enemigos de la organización nacional. A fin de mayo del 51, firma un tratado cuasi secreto Entre Ríos, el gobierno de Montevideo y el Imperio del Brasil para expulsar a Oribe del Uruguay y enfrentar a Rosas. En julio del 51 cruza el río Uruguay, avanza hasta el campamento del Cerrito en Montevideo y firma un tratado con Oribe para que éste se retire en octubre del 51. Vuelve a Entre Ríos y ya dispuesto a enfrentar a Rosas, reúne el ejército grande, con tropas entrerrianas, tropas de Corrientes, emigrados unitarios, soldados del sitio y unidades coloradas de uruguayas y el apoyo del Brasil. En febrero del 52, el 3 de febrero para ser más preciso, se produce la batalla de Caseros, recordemos un poco, 24.000 hombres a órdenes de Urquiza, 23.000 a órdenes de Rosa, gana la batalla Urquiza, asume la gobernación de la provincia y nombra como gobernador de Buenos Aires a Vicente López y Planes. Rosas se refugia en la legación británica y al día siguiente parte hacia Inglaterra, hacia Southampton, donde permanece allí hasta su muerte. El 6 de abril, Urquiza, para no enfrentar o producir un rechazo en Buenos Aires, firma el protocolo de Palermo, donde entre Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y él mismo. Y dice que, y Entre Ríos, obviamente, para que esas tres provincias asuman le dejen las relaciones exteriores a Urquiza y para que éste pronuncie un gobierno nacional para que dé un gobierno de unidad. El 31 de mayo se firma el Acuerdo de San Nicolás, que lo primero que hace es darle vigencia al Pacto Federal del 51 y convocar a un Congreso General Constituyente en agosto y establecer un cargo de director provisional de la Confederación Argentina que obviamente recae en Urquiza. Se produce el 11 de septiembre del 52, la revolución del 11 de septiembre, por parte de los unitarios que estaban en Buenos Aires, donde Urquiza vuelve con sus tropas a ocupar San Nicolás para luego volver a Entre Ríos. Y por primera vez, Buenos Aires parece ser un estado independiente de la Confederación Nacional. En noviembre del 52 se inauguran las sesiones del Congreso Constituyente, que va a dar en mayo del 53 la Constitución con un texto producido o que tenía mucho de lo que Alberdi había escrito en su famoso libro Bases y puntos de partida para la organización nacional. El sitio de Buenos Aires está controlado por Hilario Lagos para sofocar esta revolución del 11 de septiembre. Urquiza refuerza a Luis Hilario Lagos, estableciendo
estableciendo el apoyo de la escuadra naval de la Confederación. Este sitio dura prácticamente un año, se disuelve en el año 53 y Urquiza decide volver a Entre Ríos. En el 54, luego de las elecciones que se realizan, acorde a lo que decía la Constitución Nacional del 53, asume la presidencia Justo José de Urquiza e inaugura el 23 de octubre del 54 las sesiones ordinarias del Congreso. La primera ley que dicta este Congreso es la federalización de Entre Ríos y que la capital de la Confederación pase a ser Paraná. Nacionaliza el Colegio de Concepción del Uruguay, el Colegio y la Universidad de Córdoba, a semejanza de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires con el Colegio de San Carlos. Intenta crear un ferrocarril que uniera Rosario con Chile para sacar todas las exportaciones, para evitar la aduana de Buenos Aires. Establece mensajerías como postas para para enlazar a todos los distintos pueblos. Y establece, por primera vez empiezan las colonias de inmigrantes, siendo Esperanza en Santa Fe la primera colonia de suizos que se instala, y también en Entre Ríos empiezan a aparecer las colonias. En 1859 lo designa Alberdi para que vaya a España a que reconozca la independencia de la Confederación Argentina, lo cual sucede el 9 de julio, libera la navegación de los ríos, aumenta el comercio desde Rosario con el apoyo brasilero, en especial de un empresario brasilero, el Barón de Mauá, que invierte tanto en el comercio como en el puerto de Rosario. El año anterior, el 23 de octubre del 58, es asesinado Nazario Benavides, gobernador de San Juan, cuando estaba preso y demás por una revuelta, y Urquiza, siendo presidente, manda a intervenirla porque suponía que esto era una influencia de los unitarios de Buenos Aires. El Congreso lo autoriza, que utilice los medios necesarios para aplacar esta revolución y aclarar este incidente. Buenos Aires se hace cargo de esto a través de Mitre, y quien decide formar un ejército e invadir Santa Fe. Estados Unidos, Brasil y el Paraguay tratan de intermediarlo para evitar ir a la guerra, tanto que habían logrado y demás. Buenos Aires dice que había solamente dos cláusulas, o que renunciara a Urquiza o que se fuera a la guerra. Urquiza, con 14.000 hombres, avanza desde Rosario. Mitre tenía 9.000 hombres. Se produce la batalla de Cepeda el 12 de diciembre de 1859 y vence obviamente Urquiza, y Mitre se retira a San Nicolás. Urquiza avanza a Buenos Aires y firma el 11 de noviembre del 59 el Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires vuelve a formar parte de la Confederación y renuncia al manejo de sus relaciones exteriores, y pide la reserva para estudiar esta Constitución del 53. El 6 de junio del 60, Urquiza firma un convenio complementario por la cual se reforma la Constitución y se le permite actualizar o rever distintos artículos. El principal es que en el artículo 35, que rige hasta el día de hoy, se adoptan los tres nombres como nombres oficiales: las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina o la República Argentina. Y se adopta para las leyes y decretos la Nación Argentina. Se fija que la capital de la Confederación Argentina sería
fijada por una ley posterior, se aumenta la autonomía de las provincias y se promueve una mayor educación y en especial se incrementa lo que es la inmigración de las distintas provincias. No obstante ello, Mitre se opone al gobierno de Derqui, que era el presidente que lo sucede a Urquiza, y Derqui ordena formar un ejército en Córdoba y obviamente lo pone al mando a Urquiza, quien reniega de ello porque él ya buscaba la organización nacional sin llegar a las armas. Mitre se dirige a Santa Fe, combaten en Pavón el 7 de septiembre del 61, Urquiza se retira de la batalla, más allá de haber sido ganador, y regresa a Entre Ríos, algo que la historia aún no llega a develar por qué lo hace. Mitre sigue avanzando sobre Santa Fe, envía un ejército a Córdoba y otro a Cuyo. Urquiza se da cuenta de que el gobierno nacional ha caducado y su vicepresidente Pedernera, o el vicepresidente de Derqui, Pedernera para ser más preciso, renuncia al cargo y disuelve al gobierno. Mitre asume el gobierno nacional y reemplaza a los gobiernos federales de las provincias y luego es electo como presidente de la nación. Urquiza, en el año 63, al estallar la Guerra Chiquita en el Uruguay, se mantiene neutral pese a que los reclamos federales le piden que intervenga en la misma. Con la caída del gobierno uruguayo, Mitre hace un llamamiento en contra de Francisco Solano López, pues iban a ir a la guerra, y Urquiza lo apoya en contra, una vez más, de lo que le piden sus coprovincianos por sus coprovincianos federales. La Guerra del Paraguay, por todos conocida. En 1868, Urquiza se presenta como candidato a la presidencia, siendo derrotado por Sarmiento. No obstante ello, es electo gobernador de Entre Ríos y asume en mayo. En 1870, como forma de amistad y de solucionar los problemas entre unitarios y federales, Sarmiento lo va a visitar a Urquiza en el Palacio de San José, en Entre Ríos. Y, no obstante, con la oposición de todos los federales entrerrianos que lo ven como una traición. Así llegamos al 11 de abril de 1870, cuando 50 hombres armados, a órdenes del coronel, Simón Luengo, irrumpen en el Palacio San José y un grupo de 5 hombres lo sorprende a Urquiza y lo mata, cuando éste exclama: no se mata así a un hombre, canallas. El mismo día son asesinados 2 hijos de Urquiza en Concordia, Justo Carmelo y Gualdino, que eran los amigos íntimos de Ricardo López Jordán, lo cual la historia aún duda si Ricardo López Jordán es quien lo envía a la partida a eliminar a Urquiza. Los restos de Urquiza al día de hoy descansan en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Concepción del Uruguay. Luego de este breve y rápido raconto, Urquiza, recordemos que es una personalidad olvidada, digna de tenerla en cuenta por haber sido el gestor de la organización nacional a través de ese acuerdo de San Nicolás y a través de la promulgación de la Constitución del año 53, que con algunas variantes nos rige hasta nuestros días. Les agradezco la atención dispensada, espero haya sido su interés y los espero Dios mediante en el próximo relato olvidado de la historia.